¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la clase de razonamiento verbal. En esta oportunidad tocaremos el tema de el término excluido. Sean todos bienvenidos. Bien, hablar del tema de término excluido es recordar mucho lo que hicimos en clases anteriores con respecto a temas como la hiperonimia y la hiponimia, y básicamente el tema del campo semántico y el sema común. Para poder empezar a trabajar este tema, recordemos que el término excluido es un ejercicio verbal que consiste en darnos cuenta, descubrir, ¿no?, qué término o palabra no pertenece al mismo campo semántico que los demás o se aleja de este. También podemos decir que el término excluido es aquella palabra que representa algo distinto, algo diferente, contrario o más alejado de un campo semántico definido por la base y por 5 alternativas, como se presenta un ejercicio común de este tipo. Lo que se trata de descubrir, el objetivo del tema, es de establecer los términos más próximos a la premisa, ¿no? Tratar de encontrar el vínculo semántico que comparte este campo o grupo de palabras, de manera tal que el más alejado o el que no pertenece a este campo sea el que se excluye. ¿Qué es un campo semántico? Es un conjunto de palabras asociadas por numerosas relaciones, conformando una red de ideas sobre un determinado aspecto. El campo semántico o cadena cohesiva es un conjunto de palabras o elementos significantes, ¿no?, llenos de significados, los cuales se van a relacionar debido a que comparten un núcleo de significación o también denominado rasgo semántico o vínculo semántico, ¿no?, que es el que van a compartir cada uno de estos elementos que conforman este campo semántico. Y se van a diferenciar por otra serie de rasgos, ¿no?, que permiten hacer distinciones. Y aquí pues la importancia de recordar el tema de la hiperonimia y la hiponimia, ¿no? Y también traer a la memoria los temas de la meronimia y de la holonimia. Un campo semántico está constituido por un grupo de palabras relacionadas por su significado. Entonces el tema básicamente corresponde pues a la semántica, compartiendo ciertas características comunes entre ellos. Los tipos de relaciones que se pueden establecer, como dije, en estos campos semánticos, ¿no?, se pueden dar entre hiperonimia e hiponimia y la holonimia y la meronimia. Cuando hablamos de hiperonimia e hiponimia, hablamos básicamente de género y especie, ¿no? La hiperonimia es un término muy amplio que abarca un concepto muy general. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de aves, ¿no?, como un hiperónimo, un término muy amplio. En cambio, el hipónimo es aquel elemento o elementos ya que se desprenden de este hiperónimo y que van a ayudar a formar lo que se denomina pues un campo semántico, ¿no? Si tenemos como hiperónimo aves, los hipónimos pues podrían ser las clases de aves que hay, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tucán, tenemos una paloma, tenemos un cóndor, tenemos un águila. Entonces, y la relación que se puede establecer entre estos términos en conjunto vendría a ser lo que se denomina la cohiponimia. ¿Por qué razón cohiponimia? Porque cada uno de estos elementos tiene en común un vínculo semántico, el cual es, ¿no?, la palabra aves, que vendría a ser el hiperónimo o el término mayor. Y cuando hablamos de holonimia y meronimia,
pues estamos hablando de parte todo, ¿no? De elementos que conforman un todo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una computadora, que vendría a ser el todo, perdón, podríamos hablar de monitor, de mouse, de teclado, del CPU, ¿no? Cada uno de estos elementos vendrían a ser los holónimos del merónimo general, el todo, la computadora. Un ejemplo de campo semántico, tenemos el término playa. Entonces nosotros pensamos en playa y se nos viene pues a la mente elementos como mar, como sol, una sombrilla, de repente por ahí un bloqueador, de repente sandalias, el calor, ¿no? La insolación que de repente puede producir el hecho de estar mucho tiempo echado en la arena, de repente la idea de muy muy, o de un tiburón, o de un barco, o de un pescador, ¿no? Estas palabras, estos léxicos van a formar un campo semántico de playa. Pero a la vez podemos diferenciarlos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en los elementos que conforman una playa, ahí podríamos hacer un deslinde y podríamos hablar de arena, de sol, de piedra y de mar. Pero si tocamos no el tema de los elementos, sino de objetos que se pueden llevar para la playa, tenemos pues la toalla, el bloqueador, la sombrilla, los lentes oscuros, no sé, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de las condiciones del clima en relación a la playa, pues tenemos el calor, la brisa o la insolación. Entonces, dentro del término playa podríamos formar hasta 3 posibles campos semánticos, cuyo sema común, vuelvo a repetir, vendría a ser el término playa, el vínculo semántico. Dentro de los ejercicios de aplicación podríamos reconocer 2 tipos de ejercicios de términos excluidos, ¿no? Los llamados semánticos, ¿sí? Los cuales vamos a tener la necesidad de agenciarnos de un buen diccionario, pues se trata de reconocer dentro de las alternativas, ¿no? Sinónimos y o antónimos de la premisa o palabra base. Más adelante descubriremos de que dentro de las alternativas podrían presentarse casos como 4 son sinónimos de la premisa y 1 es antónimo. Por lo tanto, el término excluido sería ese antónimo. O a la inversa, 4 son antónimos y 1 es sinónimo. Por lo tanto, ese sinónimo sí sería el término excluido. O mezclando los dos anteriores, 2 son sinónimos, 2 son antónimos y 1 no es nada. El elemento que sería, lógicamente, es el que no guarda ninguna relación ni de sinonimia ni de antonimia. Y eso lo veremos pues en los ejercicios a desarrollar. Y el otro tipo de planteamiento de ejercicio término excluido se denominan los términos excluidos lógicos, que ya no tiene que ver mucho en cuanto pues a la utilización de un diccionario o los términos de repente complicados que se puedan encontrar, sino porque esto corresponde a términos que pertenecen a la cultura general o conocimientos previos que el alumno debe de manejar. Entonces, en el primer ejercicio tenemos la palabra traidor, ¿no? Como premisa o palabra base. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar el significado de esta palabra y tratar de establecer, ¿no? ¿Qué relación o vínculo tiene este término con cada uno de los elementos? Y tenemos 5 alternativas: infiel, malicia, aleve, pérfido y desleal. Pues bien, analizando cada una de estas alternativas, hay que darnos cuenta de que traidor es un adjetivo. Entonces tenemos como sinónimos infiel, aleve, pérfido y desleal.
el término excluido o palabra a eliminar sería malicia. ¿Por qué razón? Porque malicia no es un adjetivo, sino es un sustantivo. Aquí debería decir malicioso para considerarlo como sinónimo de traidor. Pero dice malicia, y malicia, como todos sabemos, es un sustantivo. Este sería el término excluido. Y en este otro grupo de ejercicios, los llamados lógicos, tenemos a tigre. Entonces vamos haciéndonos muchas ideas con respecto a tigre, ¿no? Tigre es un felino, un félido. Entonces podemos establecer que el león también lo es, la pantera también lo es, la onza dentro de el contexto del ejercicio ya podríamos entenderlo también como un felino, el puma también, y el término excluido a eliminar en este ejercicio vendría a ser dragón. ¿Por qué? Porque es un ser netamente fantástico. Bien, eso es algunos conceptos e ideas que debemos de manejar con respecto pues a este tema que es muy importante para el desarrollo del razonamiento verbal. ¿Qué pasos hay que seguir para poder resolver este tipo de ejercicios? Bueno, en primer lugar, se debe de determinar qué significa la palabra base, cuál es el concepto general que se tiene de esto. Y también analizar el concepto de cada una de las alternativas, especialmente de este tipo de ejercicios, ¿no? Del tipo de ejercicio de término excluido llamado semántico, que tiene que ver, como les dije, con sus significados, así como el sentido que puede tener o adquirir de acuerdo al contexto en que se encuentre. Es muy importante tomar en cuenta el contexto en que se encuentra. Esto permitirá, dice, relacionar el término base o la palabra base con las opciones, excluyendo aquella palabra que no está relacionada con el campo semántico, significativo, analógico o lógico. Luego se relacionarán las palabras entre sí buscando una idea común, un vínculo semántico, un sema común, la que te ubicará y te agrupará en el campo semántico al que pertenecen 4 de los términos. De esta manera, se te va a ser muy sencillo determinar cuál es el término que se tiene que excluir y que será la que no comparta el mismo vínculo o relación semántica. Bien, esos son los pasos que hay que seguir para poder desarrollar este tipo de ejercicios. A continuación, planteamiento de algunos ejercicios que puedes ir tú trabajando para complementar el trabajo de este tema. Vamos a tomar en primer lugar el ejercicio número 1. ¿Ok? Tenemos México, América, Italia, Europa. Una manera muy particular de poder encontrar una relación y poder formar un campo semántico es mediante la utilización de parejas analógicas, en las cuales lo que vamos a tratar de descubrir en este tipo de ejercicio es qué otra pareja analógica va a completar esta relación. Entonces, si tenemos México es América, vamos a reconocer que México es un país que es parte de América, América Central, que Italia es parte de Europa, entonces vamos a tener como respuesta a Japón, que es parte de Asia. Y así vamos a ir desarrollando cada uno de los ejercicios, tomando en cuenta lo más importante, encontrando el vínculo semántico
que comparten cada una de estas palabras para poder completar las series que se plantean en este tipo de ejercicio. Vayamos al ejercicio número 8. Dice, vallenato es a ballena y lobezno es a lobo. El vallenato es la cría de la ballena, entonces estamos hablando de crías, ¿no? Vallenato es a ballena, el lobezno es la cría del lobo, así se le llama a la cría de este cánido canino, ¿sí? Es un término muy utilizado. Entonces, la respuesta sería lógicamente jabato, esa jabalí, porque la cría de jabalí se le denomina jabato. Entonces, estamos estableciendo un paralelo, ¿sí? Estamos completando la serie verbal tomando en cuenta el vínculo semántico que se plantea en este par de palabras. Luego tenemos más ejercicios para que tú puedas completar este tipo de series. Y como les dije, tiene que ver mucho con el criterio de la cultura general. Y luego otro grupo de ejercicios en donde vamos a descubrir a la palabra intrusa o término excluido, en el cual hemos mezclado los términos excluidos semánticos y también los términos excluidos lógicos. Ok, chicos, espero haber cumplido las expectativas con respecto al tema del término excluido. Yo me despido, será hasta otra oportunidad.